Perfecto, te va a llegar un cuadrito donde aceptas que se está grabando. Oigan, pues muy buenas noches a todos y a todas. Yo soy José Ángel Arán Escalona, para quien no me conoce, quien está viendo también esta grabación. Soy líder general de Garante Seguros, agente de seguros con especialidad en inversiones. Y estoy muy contento porque volvemos a tener nuestras webinars, como que hicimos una pausa larga, yo creo que como de 2 o 3 meses porque estábamos como regenerando muchas cosas. De entrada crecimos, en el equipo ya somos 3 personas, ¿no? Andrea Arán Bretón en el tema de marketing digital, todo el tema de los diseños, y Valeria Vadillo como líder de operaciones y logística en Garante Seguros. Y el objetivo de hoy es darles a conocer lo que está sucediendo a nivel nacional con este paquete económico que ya se fue a la Cámara de Diputados y que después posteriormente tiene que ir a la Cámara de Senadores para aprobarse y, bueno, y tener todo el presupuesto de egresos e ingresos en el país. Quiero hacer primero un disclaimer. Toda la información que les voy a dar y las opiniones son a título personal, pueden o no estar de acuerdo y está bien, se trata de eso, ¿no? Que podamos estar o no de acuerdo. Esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, Éxito Financiero con José Ángel Aram. Y pues sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Voy a compartir aquí la pantalla. Obviamente le pueden sacar fotografía a esto, pero pues como se va a quedar grabada, pues la vas a poder tener también. Paquete económico, tendencias, cambios, oportunidades en este 2026. Bueno, el paquete económico para el 2026 y algunas tendencias, cambios, oportunidades que tenemos aquellas personas que estamos invirtiendo y que pueden tener aquellas personas que aún no están invirtiendo. Debo decir que estadísticamente en México, y es una estadística lamentable, solamente entre el 3 y el 5% estamos invirtiendo. Y cuando me refiero a invertir, no es tener dinero en el banco, no es hacer tandas, no es invertir o ahorrar en UDIs, ¿no? Es invertir ya sea en renta fija o en renta variable, hablando desde el punto de vista financiero, porque hay otro tipo de inversiones en tierra, en inmuebles, etcétera, etcétera. Bueno, pero en esa parte la verdad es que yo no soy especialista, ¿no? Lo que hacemos nosotros es invitar a las personas a crecer desde el punto de vista financiero, con recursos financieros para invertir en renta fija o en renta variable en diferentes instrumentos. Muy bien, vamos a empezar. Paquete económico 2026. Déjenme darle entrada a más personas que ya se están conectando. El paquete económico, primero, para las personas que están empezando a conocer este tipo de información, pues el paquete económico es eso, es información, son consideraciones económicas y fiscales que establecen el rumbo del país desde el punto de vista fiscal y económico. Cada año, como dice aquí, pues se dan a conocer los presupuestos, las previsiones. Recordemos que un presupuesto es lo que presupongo que va a suceder, pero vamos a darnos cuenta que a través del tiempo, a través del pasar de los años, pues este presupuesto también va cambiando porque la vida se mueve, ¿no? Y el tema geopolítico a nivel mundial, pues también se va moviendo, ¿no? Muy pocos prevíamos lo que está ocurriendo con esta guerra arancelaria a nivel mundial que están teniendo Estados Unidos contra mucha gente, muchos países a nivel mundial. Y estas previsiones, o el encargado de hacer esto o administrar, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dicho sea de paso, va más allá de solo del SAT. Muchos conocemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el tema de los impuestos, ¿no? El SAT, que a mucha gente le tiene miedo, ¿no? Entonces, pero no, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene muchas más funciones y entre ellos administrar este paquete económico de cada año, ¿no? Entonces, el 8 de septiembre ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el paquete al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, pues están las discusiones que se dan de manera normal, y después de eso tendrá que ir a la Cámara de Senadores, se harán las discusiones, cambios, etcétera, etcétera, y tendremos que tener en diciembre de este año, de repente se atrasan las cosas, pero el 31 de diciembre a las 12 de la noche ya tendríamos que tener el paquete económico presupuestal para el año que viene. Este paquete económico incluye 3 documentos claves, ¿no? Primero, la política económica. Ahorita vamos a ver un poco de cuáles son las proyecciones de inflación, tasas de interés, tipos de cambio, crecimiento, sobre todo uno de los indicadores más importantes, el Producto Interno Bruto, que mide el crecimiento de un país de todo lo que producimos los mexicanos, tanto el sector público como el sector privado. El segundo documento es la iniciativa de ley de ingresos, es decir, el tema de captación
cuánto presupuesta el gobierno que va a captar en términos fiscales, en términos de recaudación de impuestos, y obviamente el proyecto del presupuesto de egresos, o sea, cuánto va a gastar el gobierno para 2026. Entonces, de manera general, estos son los tres documentos que incluyen este paquete económico. Como lo dije hace un momento, ya el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión y pues está todavía en discusión. Vamos primero entonces a los criterios generales de política económica, del contexto económico. Aquí ustedes pueden ver todavía de cierre y apertura del mes de octubre, el entorno macroeconómico que se espera en nuestro país. De entrada, el Producto Interno Bruto, aprobado en 2025, el crecimiento se esperaba del 2 al 3%. Ha bajado este crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país y se estima del 0,5 al 1,5%, ¿no? Y para el 2026 entre el 1,8 y 2,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un crecimiento con respecto al año anterior, es decir, el presupuesto en 2026 se espera que sea del 1,8 mínimo al 2,6% con respecto al año anterior. Voy a decir un número, si México produjo 30,000 millones de pesos en el 2025, se espera que el 2026 produzca 1,8 más o 2,6% más con respecto a esos 30,000 millones de pesos. Estoy diciendo un número simplemente para ejemplificarlo, ¿no? Sin embargo, pues miren que la economía global que ha demostrado una desaceleración en el primer semestre del 2025, sobre todo por las tensiones arancelarias y la incertidumbre de los mercados financieros, ¿no? Eso ha ocurrido a nivel mundial. Y México, pues hay opiniones encontradas con respecto a este crecimiento económico que dice que va a ocurrir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también obviamente el Banco de México. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional habla de que México va a crecer en 2026 1,4, el Banco Mundial 1,1, el OCDE, que son acuerdos internacionales entre algunos países que pertenecen a este organismo, en 1,1. La encuesta del Banjico, que tú la puedes acceder, metes encuesta Banjico en Google, está en 1,4 en septiembre, y la encuesta del Citi de expectativas del 1,4. Entonces, sí, claro, hay que estar pendientes de los diferentes actores a nivel macroeconómico, tanto nacionales como mundiales, que hablan del crecimiento de nuestro país. El PIB en Estados Unidos, el aprobado en este año fue 2,20, el estimado ya está en 1,60. Todo esto que ha ocurrido en Estados Unidos, el recorte del gabinete, el recorte de las instituciones gubernamentales, que ha ocasionado ya ahorita un cierre, ahorita vamos a hablar de eso en Estados Unidos y las repercusiones que existen, pues también se habla de un presupuesto de crecimiento de Estados Unidos de 1,90. ¿Cómo está el tema de la inflación? ¿No? Todos sabemos que el tema de la inflación tiene que ver con el alza de precios, tomando en cuenta que esta inflación mide el crecimiento de los precios en la canasta básica, que esto es muy, muy importante, ¿no? Se espera que el aprobado para terminar en este año sea de 3,50% en México, y en 2020, en 2026 se espera aún que la inflación en nuestro país disminuya 0,5 puntos porcentuales, es decir, un 3%, que sea la inflación para el año que viene. Esto va a causar que muy probablemente tanto en Estados Unidos como en México, porque en Estados Unidos la inflación se presupuesta en 2026 en 3,50, esto va a causar que el Banco de México y la Fed, que es el homónimo, es el Banco Central en Estados Unidos, sigan bajando las tasas de interés de referencia, ¿no? Si se dan cuenta ahí, los CETES se espera que en 2026 estén en 6%, en promedio en 6,60, y la real acumulada menos la inflación en 3,60. ¿Esto qué quiere decir? Que los inversionistas que están en renta fija no es que tengan una minusvalía per se, pero van a ver disminuidos sus rendimientos en el año fiscal que viene en 2026. Y para tipos de cambio, bueno, tipo de cambio, eh, algunos todavía argumentan que es una fortaleza del peso y la verdad es que no, con tanta presión que Trump ha puesto en temas arancelarios, con todo esto de la guerra en Ucrania, con todo lo que está sucediendo también en Israel y en Franja de Gaza, que por ahí pues ya está viendo muchos artículos de que por fin se logró la paz, pero bueno, yo todavía no veo que sea una declaración de paz oficial, por lo menos yo no la he visto. Si alguien la ha visto, pues por favor dígame, ¿no? Se espera que el tipo de cambio en este año cierre en 18,50, en promedio en 18,70.
cuando se estimaba en 19.90, 19.60. Hay que tomar en cuenta que aunque las estimaciones son más bajas que el año pasado, que cerró en casi 20, tuvimos tipos de cambio de 21, ¿sale? Todavía es muy buen momento de dolarizar, ¿no? Independientemente que en 2026 la propuesta es que sea 18.90, casi 19, y en promedio 19.30. Entonces, sí hay que estar muy pendientes del tipo de cambio, que sí puede afectar a los que estamos invirtiendo dólares en este momento, pero en el largo plazo se puede esperar que el tipo de cambio se ajuste a la alza, por lo menos esa es mi opinión. No es que yo esté adivinando nada, simplemente es lo que yo puedo ver. Déjenme, aquí siguen entrando personas. Perfecto, gracias a todos los que están entrando, muchísimas gracias. Esas son las perspectivas de la política económica en México, nomás para que se den una idea. Ahorita, como lo estoy viendo, están 18.46 el tipo de cambio dólar, o sea, México, peso mexicano contra el dólar, están 18.46, 18.47. Ayer estuvo en 18.50, esto está fluctuando en esos vaivenes del tema económico. Ahora, ¿cómo está el tema de los ingresos fiscales? Es decir, ¿cómo está el presupuesto de ingresos? Debo decir que para este ejercicio fiscal 2026 se presupuestan 8.700 millones, miles de millones de pesos. Esto representa el 22% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que crece México en producción, tanto del sector privado como del sector público, este presupuesto de ingresos vía recaudación de temas de impuestos, lo que produce Pemex, etcétera, etcétera, representa el 22%. Fíjense que son 519 miles de millones de pesos más con respecto a lo que se estima que cierre el 2025. Es decir, se espera que para 2026 el presupuesto de ingresos de nuestra nación tenga un incremento real, que es un incremento real ya quitando la inflación, porque si ponemos la inflación, entonces no es real, habrá que quitarle la inflación y otros temas importantes, sea del 6.3%, ¿no? Por ahí dicen que se estarán promoviendo ya impuestos saludables al alcohol, al tabaco y a las bebidas azucaradas. Y desde mi punto de vista muy personal, esto es para que los mexicanos, dicen por ahí, consuman menos azúcar, menos tabaco, pero yo nunca he visto, no sé si ustedes lo han visto, que el mexicano consuma menos este tipo de productos. Más bien, yo creo que es un momento de aumentar esos impuestos para recabar más ingresos, ¿no? Por ahí las apuestas, aquí donde ustedes ven ahí las apuestas, ¿no? Aumentar el impuesto del 30 al 50% sobre el tema de las apuestas, ¿no? Empresas como Caliente, por ejemplo, ¿no? Al tabacos labrados de un 160 a 200% de aumento, tabacos hechos a mano, elevar la tasa al 32%, a la prestación de servicios digitales, videojuegos con contenido violento a un 8% y el impuesto a las bebidas, el 3.08 pesos por litro, que incluyen algunas bebidas con azúcares no calóricos. Entonces, pues sí, vamos a esperar, ¿no? Evidentemente todo, ay, perdón, ya me puse acá. Evidentemente vamos a esperar alzas de precios por este tipo de productos que, bueno, pueden generar en ese tipo de sector una banda inflacionaria a la alza. Entonces, hay posibles aranceles el del 10 al 50% para países con los que México no tiene tratados comerciales, ¿no? Fíjense qué importante es esto, ¿no? O sea, la respuesta también de México, no necesariamente Estados Unidos, es que México a los países con los que no tenemos tratados comerciales va a poner impuestos o posibles aranceles del 10 al 50%. Ahí está la lista: químicos, plásticos, vidrio, marroquinería, papel, etcétera, etcétera. Esto es, los aranceles no tienen otra naturaleza desde mi punto de vista más que proteger el mercado interno. Mucha gente me ha dicho: oye, José Ángel, Trump se volvió loco con los aranceles. Pues sí, de repente hubo muchos aranceles. China trae una guerra arancelaria con China que sigue latente todavía, pero hay que entender una cosa, ¿eh? Los presidentes, los congresos que aprueban estos aranceles, pues contrataron al presidente Trump como contrataron a la presidenta Sheinbaum, al presidente mujer Sheinbaum, pues sí, los contrataron para defender y trabajar por su país. Es decir, puede que Trump esté equivocado o no, desde muchos puntos de vista, puede estar en certeza, puede estar en equivocación, pero pues de alguna manera lo contrataron para fomentar el consumo interno y hacer crecer su economía. Podemos estar de acuerdo o no, pero así están las cosas. Entonces, esperemos impuestos a temas alimenticios,
esperemos crecimiento en este tema de precios en este tipo de sector y esperamos entonces un incremento de recaudación para el gobierno en un 6.3% con respecto a cómo va a cerrar México en este tipo de recaudaciones e ingresos para la nación. Esto es muy, muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar con el gasto? ¿No? Una cosa son los ingresos y otra cosa es el gasto. Fíjense que en 2026 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene contemplado, tiene presupuestado que el gasto público alcance 10.1 billones de pesos, ¿no? Esto también lo analizó ya el Instituto Mexicano de la Competitividad, representa de manera real, quitando la inflación, un 5.9% de incremento contra el 2025. Yo puedo decir, no es que esté mal, pero habrá que ver si el gasto que se pretende hacer es en proyectos de infraestructura o en proyectos que realmente sean productivos para el país, ¿no? Este incremento es del 26.10 con respecto a la última década. Pero hay algo muy importante, y esto no es nuevo, para nadie es nuevo, para los que hemos estado metidos en estos lares, México va a gastar más de lo que ingresa. Y esto no es nuevo, es lo que llamamos un déficit presupuestal, ¿no? Por lo tanto, en este año no es la excepción que México va a tener más requerimientos financieros para cumplir sus metas de este año. Por lo tanto, esos requerimientos financieros van a ser deficitarios. ¿Qué quiere decir que estos requerimientos financieros? Pues que el gobierno va a pedir deuda, ¿no? O sea, va a tener que endeudarse más. Aquí del lado derecho ustedes pueden ver el gasto neto aprobado del 2012 al 2025 y el presupuesto 2026, ¿no? Fíjense, el presupuesto 2026 es de 7 billones de dólares, de pesos, perdón, que es lo verde. Y este es el presupuesto programado. Me preguntarán, oye, José Ángel, ¿qué es el presupuesto programado? Lo que se puede planear, lo que se puede programar, incluso lo que se puede aumentar o reducir. Tiene que ver con infraestructura, gasto a la educación, gasto a programas sociales, gasto a la salud, etcétera, etcétera. Pero hay un 3.1 de billones de pesos que no son programados. ¿Cómo es esto? Pues que esos 3.1 billones de pesos para el 2026 ya están etiquetados y son obligatorios. Uno de ellos que están etiquetados y son obligatorios es la deuda pública que tiene que pagar sí o sí el gobierno. Otros de los que están etiquetados son obligatorios, es lo que se le distribuye a los estados, a los municipios. Entonces, en total, el gasto público del 2026 se presupuesta que será de 10.1 billones de pesos netos. Como va a gastar el gobierno más de lo que va a ingresar, entonces necesita requerimientos financieros del sector público, que hoy hay un déficit de 1.6 billones, que representan el 4.1% del Producto Interno Bruto. Si hacemos un recuento de todo lo que ha gastado el gobierno, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, pues en global suman 52.3 billones de dólares, ¿no? Perdón, billones de pesos corrientes que representan en 2026 un 20.6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? De que todo lo que produce el país, tanto en el sector público como en el sector privado, de ese déficit, de ese endeudamiento que requiere el gobierno para cumplir sus metas financieras en cuestión de gasto público, representa un 20.6% de todo lo que producimos tú y yo, las grandes empresas, las medianas empresas, la infraestructura, lo que se gasta, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, esto no es sorpresivo. Digo, no sé si lo que voy a decir sea correcto o no, o estés de acuerdo o no, pero es parte de lo que se hace en México desde hace muchos años. Como ustedes pueden ver, pues estos requisitos, este saldo histórico en 2015 representaba el 8.63%, hoy representa el 20.26% con respecto al Producto Interno Bruto. Habrá que ver si los gastos que se van a presupuestar realmente pensamos que son o no productivos. Dentro del paquete. Ay, hola, Janet, voy a apagar su micrófono. Muchísimas gracias a todas. Dentro de este paquete económico, evidentemente el gobierno invierte en temas públicos. Se esperan, ¿sí? De proyectos de infraestructura física, 960.1 miles de millones de pesos
para el 2026. Este monto incluye 13 proyectos prioritarios con una inversión estimada de la mitad de esos de 960 miles de millones de pesos, que equivale al 5.3% del gasto anual. Y aquí tengo los proyectos que se van a estimar para el año que viene. Está el Tren Maya, el Tren México-Querétaro, el AIFA, los proyectos de Conagua, ¿no? Está el nuevo tren Saltillo-Laredo, que iba a tener un gasto mucho más grande, el tren Querétaro-Irapuato, el tren interurbano México-Toluca y el tren Lechería al AIFA, al nuevo aeropuerto que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tren interoceánico, que bueno, que eso fue en 2025, tuvo un gasto, este año ya no se presupuesta ningún gasto, y por ahí hay cosas nuevas como el Istmo desde Tehuantepec, el derecho de vía, el material rondante, etcétera, etcétera, etcétera. El tren Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo. La verdad es que lo que yo pienso de esto es que son proyectos destinados a la intercomunicación en México, es decir, a la conexión de diferentes zonas de nuestro país. Lo que no veo como prioritario es la inversión en infraestructura, en otro tipo de comunicaciones como carreteras, en otro tipo de temas como los aeropuertos en sí. No veo la infraestructura para el desarrollo económico, no hay proyectos que den infraestructura en la educación, en la salud, y desde mi punto de vista eso no es que sea peligroso, pero el gobierno no está pensando, no hay infraestructura o inversiones para fomentar el empleo, infraestructura para fomentar las pymes, infraestructura para fomentar el emprendimiento, las grandes empresas, cosa que se me hace peligroso porque hay que entender que al final estos proyectos que sí son importantes y que son del gobierno per se, es lo que generan en este año y históricamente han generado ese déficit presupuestal. Entonces, pero bueno, así están las cosas. Yo no veo un peligro de esto para la economía, pero es para que ustedes vean hacia dónde van a estar enfocados. En proyectos sociales, donde pues sí hay mucho dinero que está en juego, ¿sale? Hay 16 programas que están aquí en la pantalla, que concentran casi el 10% del gasto total. Y aquí sí quiero ser muy puntual. Estos proyectos de infraestructura en inversiones públicas, ya lo dijimos, equivalen al 5.3% del gasto total. Los proyectos sociales equivalen al doble del gasto total, el 10%. Es decir, eso sí, estos proyectos entre las inversiones en infraestructura, inversiones públicas y los programas sociales representan un poquito más del 15%, ¿no? Del gasto total. Pero los programas sociales van a representar un 14.1% de aumento con respecto al año anterior, ¿vale? Y ninguno de estos programas registró reducción en su presupuesto, ¿no? ¿Qué sí está en reducción del presupuesto? ¿No? Salud en general, educación en general y temas de infraestructura para la producción del país, ¿no? Producción de pymes, empresas, etcétera, etcétera. Y eso es un poco complejo de entender. Ojo, yo no estoy diciendo que pensiones de mujeres del bienestar, casa por casa, la beca universal de educación, Rita Cetina, que es más del gobierno, la pensión del bienestar para personas con discapacidad, adultos mayores, el tema de fomento a la agricultura, estén mal. No, no estoy diciendo, yo creo que hay personas que se merecen una mejor calidad y estilo de vida. Lo que estoy diciendo es que yo no veo programas que fomenten lo que realmente genera riqueza, que es en la iniciativa privada o en la educación privada o en la educación general como las universidades estatales que todos conocemos. Entonces, repito, pero mi disclaimer es que esta es una opinión mía, ¿no? Podremos tener o no opiniones encontradas. Yo solo estoy dando la información de lo que puede venir porque todavía no está aprobado este paquete económico. Todavía puede haber discusiones, puede haber cambios. Claro, tomando en cuenta que el paquete económico lo está promoviendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del régimen actual y tomando en cuenta que el régimen actual tiene la mayoría en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores, pues podríamos esperar que pudiera ser que pase así, sin revisar un punto y coma. Pero bueno, habrá que ver si hay contrapesos. También aquí van a jugar un papel muy importante las cámaras nacionales, la sociedad civil que tiene que ver con este tipo de temas en ese sentido. Pero ya lo veremos. El plazo, digo, el plazo como para poder
aprobar esto es el 31 de diciembre a las 12 p.m., cuando tú y yo estemos echando la copita y celebrando el año 2026. Entonces, hasta aquí esta parte del paquete económico. Implicación fiscal para inversionistas 2025-2026. El paquete económico 2026 no contempla cambios en la estrategia fiscal en inversiones de personas físicas, lo cual es una buena noticia, ¿no? Aquí están conectados muchos de mis clientes, seguramente estarán escuchando muchos de mis clientes, ¿no? Pero también están escuchando personas o que están invirtiendo en otras fuentes o que de plano no están invirtiendo. No hay cambios estratégicos, es decir, no hay cambios ¿cómo se llama? En aumento de impuestos en renta variable y en renta fija de manera global. Lo que sí se está empezando a ver en este paquete es la retención provisional, ¿no? Todos sabemos que los que invertimos en renta fija, hay una retención actualmente en 2025 del 0.5% sobre el monto. Por ejemplo, entonces una persona que invierte 1 millón de pesos, no sé si sale mi calculadora, ahí está. Una persona que invierte en renta fija, llámese CETES, pagarés, etcétera, etcétera, se le va a retener un 0.5%. Es decir, 1 millón de pesos por 0.5%, déjeme ver acá, sale, le van a retener 5,000 pesos. Eso es la retención exclusiva para renta fija. Y cada vez que se refinancia un contrato, si tú eres un contrato en renta fija de 28 días, ese 0.5% de retención se activa, y ya cuando es la declaración fiscal la declaración anual para personas físicas en abril, pues el SAT dice: oye, a ver, si tu tasa es del 35%, porque eso no ha habido cambio, que es el tope sobre rendimientos reales en renta fija, pero yo ya te cobré 0.5 por cuatro capitalizaciones, entonces me debes tanto, ¿no? Lo que se está planteando para el 2026 en la ley de ingresos federal es que sea del 0.9%. Es decir, que aumente 0.4%, casi el 0.1% de retención para renta fija provisional. ¿Cambiará al final? No lo sabemos. Esto está en aprobación, pero vuelvo a decir mi opinión, tomando en cuenta el régimen que la está proponiendo y tomando en cuenta la mayoría de las cámaras, tanto en senadores como diputados, muy probablemente se quede así, ¿no? Entonces, a todos los que están invirtiendo en renta fija, esto es importante que lo vean, ¿no? Pero aquí pongo un dato al calce, así en asterisco. La propuesta de la Ley Federal de Ingresos para 2026 dice que la tasa de retención para este año 2026 pudo haber sido de 1.77. O sea, por ahí alguien propuso: oigan, hay que meter el 1.77. La razón, pues para recaudar más impuestos, porque el impuesto provisional es como un enganche de impuestos en renta fija. Y lo que le conviene al gobierno es tener esos impuestos rápido en flujo de efectivo para los ingresos, es decir, no esperarse a la declaración anual donde el contribuyente pueda deducir los impuestos, entonces el gobierno pueda tener menos impuestos, sino que de una vez sabe el contrato y ahí te va el enganche, en este caso el 0.5, pero se espera que sea el 0.9 y pudo haber sido el 1.77. ¿Qué me dice a mí esto? Que se puede aprobar y es muy probable que se apruebe el 0.9%, pero que muy probablemente para 2027 vaya a haber un aumento todavía mucho mayor, ¿no? Entonces, pero bueno, la obligación de deuda del mercado de deuda, llámese bonos de largo plazo, bonos tanto privados como bonos gubernamentales, CETES, por ejemplo, se va a quedar hasta un 35% de rendimiento real. ¿Cómo saber cuál es tu tasa impositiva? Si inviertes en renta fija, pregúntale a tu contador, hay una tabla de ingresos y con ese rango de tabla de ingresos es el impuesto que te toca. Otra manera de saberlo: si eres empleado, te vas a tu recibo de nómina, divides lo que te retuvieron de ISR contra tu saldo bruto, lo divides y entonces esa es tu tasa impositiva. Y en el tema de mercado de capitales, llámese acciones, renta variable, no hay cambios, es el 10% sobre rendimiento derivado de enajenar acciones. ¿Qué es esto? Compraste una acción en 100 pesos, la vendiste en 150, sobre esos 50 pesos de ganancia que tienes de la venta de esa acción, el 10%, o sea, 5 pesos, es para el SAT. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que viene en términos de los impuestos. Este es el histórico desde diciembre de 2007, ¿no? Con respecto a la tasa de los CETES. Estoy hablando de CETES porque los CETES, pues todos sabemos que los CETES es como una referencia
de renta fija, ¿no? A pesar entonces de que ahorita los CETES están dando, por lo menos a junio del 2025, el 7,27 y seguirá reduciendo porque ya vimos que las tasas de referencia pueden estar a la baja y entonces los CETES pueden estar en 6 en 2026. A pesar de eso, todavía el diferencial entre el rendimiento actual de los CETES contra la inflación que estuvo en junio de 2025 declarada anual, obviamente, la diferencia si hacemos 7,27 menos 3,57 todavía es de 3,7 de rendimiento real. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todavía la tasa de CETES es atractiva con respecto al tema de la inflación. Hay un 3,7 de premio, ¿vale? Por el tema de, quitándole la inflación. Sobre ese 3,7%, el inversionista en renta fija pagará sus impuestos. El provisional, ahorita es del 0,5, pero cuando se apruebe del 0,9 en 2026, y su tasa impositiva en renta fija como tope el 35%. Es decir, todavía los CETES, yo sé que no es atractivo con respecto a 2023, donde teníamos tasas de CETES del 11, casi 12%, ¿sale? Pero evidentemente, como la inflación ha ido a la baja, el gobierno de México, mediante el Banjico, mediante el Banco de México, ha decidido bajar la tasa de referencia para que con esto el dinero cueste más barato y fomentar el consumo de los mexicanos, ¿no? Pero obviamente esta tasa de referencia a la baja le pega directamente a los inversionistas de renta fija, porque la renta fija yo creo que va a seguir bajando. Es más, yo estimo que va a falta una o dos bajas de tasas por parte del Banco de México y eso le va a pegar directamente a la renta fija, llámese en este caso CETES, pero si la inflación sigue bajando, todavía hay un diferencial importante. Ok, hasta aquí el tema del paquete económico. Hasta aquí el tema de lo que está ocurriendo en México con este paquete económico y las perspectivas que tú tienes para el 2026 en temas de inversión en renta fija. Yo le apuesto siempre a la renta variable, ¿eh? Yo le apuesto a la renta variable porque creo que la renta variable de largo plazo puede dar, y estoy convencido de que la renta variable, hace rato saqué un short en mi canal de YouTube, que por cierto aquí se los dejo. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, aquí está el código QR o busca en YouTube Éxito Financiero con José Ángel Arán. Acabo de sacar un short de por qué creo yo que la renta variable es la opción, sobre todo si tu mindset es de largo plazo. ¿Mm? Si tu mindset es de corto plazo, evidentemente la renta variable tiene más riesgo, sobre todo pues con este tema de los aranceles ha habido mucha volatilidad y muchos inversionistas, incluyendo los míos, se han puesto nerviosos, pero muchos de mis inversionistas pues están a largo plazo, entonces debemos estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Entonces yo aquí te dejo el QR, suscríbete a mi canal, dale clic en suscríbete y ahí busca todos los videos que tenemos. Este va a estar grabado en el canal una vez que terminemos esta semana va a estar grabado. Entorno mundial, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Qué podemos esperar de las inversiones con todo esto que está sucediendo? Aquí hay algunos temas importantes, ¿no? Al igual que en México, la Reserva Federal, la Fed, así como se conoce, ¿qué es la Fed? Pues es el Banco Central de Estados Unidos, es el símil del Banco de México en ese país, ¿no? Ya bajó las tasas otra vez después de 9 meses y se anticipan más recortes el resto del año, ¿no? Y hay algo que está pasando, ¿no? Estados Unidos, el gobierno de Trump, ya impuso una tasa de $100,000 para las nuevas visas H1B. ¿Qué son las visas H1B? Estas visas que se dan o sea, que las empresas, o sea, las empresas estadounidenses tienen la posibilidad de contratar personas extranjeras en puestos muy especializados. Bueno, pues ahora las empresas que quieran contratar, por ejemplo, un mexicano en algún puesto muy especializado, van a tener que pagar $100,000 por llevarte a Estados Unidos, ¿no? Y eso lo paga la empresa, o no sé si la empresa va a decir 50-50, no lo sé. Evidentemente, pues lo que quiere hacer Trump es proteger a los empleados de Estados Unidos. Es clarísimo, ¿no? En lugar de traer gente extranjera en puestos especializados, pues quiere que se traigan a las personas de Estados Unidos, a que contraten personas de ahí. Y obviamente se anunció un arancel del 100% a los medicamentos de marca o patentados. Entonces, bueno, son cosas que están ocurriendo a nivel mundial, ¿no? En los mercados desarrollados,
pues los gerentes de compras, ¿no? Destacaron una actividad de manufactura más débil y una actividad del sector servicios entre estable y débil, ¿no? El gobierno federal de Estados Unidos cerró parcialmente sus actividades por falta de acuerdos presupuestarios. Allá también se está peloteando, se está discutiendo en las dos cámaras, en la de senadores y en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión de Estados Unidos, también se está discutiendo su paquete de ingresos y egresos en ese país para 2026. Nada más que ocurre que cuando allá no hay un acuerdo, se cierran las principales actividades gubernamentales de ese gobierno. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿vale? El Partido Conservador en Japón eligió a Sanae Takaichi, perdón, como su nueva líder, ¿no? Y eso hace que también haya una primera ministra mujer, ¿no? Después, posicionando a sus 64 años, primera mujer ministro en Japón, ¿no? Francia, pues trae una inestabilidad interesante. Rusia parece estar acelerando la fase de preparación informativa y psicológica después de la guerra, ¿no? Entonces, sí se está presupuestando ahí que haya un acuerdo de paz. Y eso ya se empezó a ver en los mercados. De repente hubo una baja de 2-3% el lunes pasado, después se recuperó el otro día y ahorita también ya hubo una plusvalía porque está esto empezando a generar confianza en los inversionistas, ¿no? Eso es lo que se está esperando, ¿no? ¿Cómo está el crecimiento? China, también en el índice de gerentes de compras. ¿Qué es el índice de gerentes de compras? En los países se les pregunta a los gerentes de compra de las principales empresas, en este caso de China, qué piensan del consumo de insumos de parte de sus proveedores para la producción de sus productos. Pues esa encuesta en China, pues están estables en comparación al mes anterior. Se espera que siga estable y que haya un crecimiento sostenido en China, por lo menos en la perspectiva de este mes, al mes de septiembre. Esto es al mes de septiembre. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo quarter, es decir, lo que es en el febrero, marzo, abril, mayo, junio, recibió una alza de 3.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y se proyecta que el crecimiento de Estados Unidos para 2025 sea de entre 1.8 y 1.1 del año anterior. ¿Cómo está la inflación? En la eurozona, ¿no? Aumentó ligeramente los precios con respecto al mes de agosto. Repito, esto es el mes de septiembre, todavía obviamente no tenemos el mes de octubre, y esto impulsó a una menor caída de los precios de energía en el mes de agosto, ¿no? En Estados Unidos la tasa de inflación fue de 2.9 durante el periodo de 12 meses finalizando agosto, es decir, agosto 2024, agosto 2025, y el índice, según el índice de precio del consumidor de ese país, ¿no? Y esto incluye un 0.3% en el índice general de precios entre julio y agosto de 2025. O sea, la inflación está creciendo, ¿no? Aunque está creciendo a tasas menores que el año pasado. Es la razón por la que la Fed está bajando las tasas de interés. También hay que entender algo, ¿eh? Ustedes no sé si han visto las noticias, pero hay una guerra casada, entre comillas, entre Powell, que es el director o el presidente de la Fed en Estados Unidos, y Donald Trump. A Donald Trump presionó y presionó hasta que ya se logró después de 2 meses que bajaran la tasa, porque Estados Unidos en este año tenía vencimientos de deuda de 9 billones de dólares. Y lo que quiere Trump es que bajen las tasas de interés para que entonces los intereses que tiene que pagar se ahorre por lo menos 1 o 2 billones de dólares en el tema de sus compromisos. ¿No? Entonces, por ahí van todos estos temas. Y yo hablaba hace un momento de que hay un cierre parcial del gobierno, ¿no? ¿Qué es un cierre parcial del gobierno? Ahí el comportamiento es bien interesante porque cuando los legisladores no se ponen de acuerdo con el proyecto de asignaciones presupuestarias, lo que sería en México el presupuesto de egresos e ingresos, hay lo que se llama un cierre, un shutdown, ¿no? Que este es el cierre, es el primer cierre después del 2018 que se produzca un cierre, ¿no? Sin embargo, ha habido muchos cierres a nivel de Estados Unidos desde 1981. Curiosamente, el último cierre que hubo en 2018 fue en el gobierno de Trump. Es decir, él evidentemente busca esa discusión y seguramente busca también este cierre. Y esto lo adicionamos porque ustedes se acuerdan cuando Trump nombró a Elon Musk no recuerdo ahorita el nombre del puesto que tuvo para reducir el tamaño del gobierno a nivel nacional. Bueno, pues Elon Musk, que ya no está en el gobierno de Trump, pues se ha logrado.
reducido el tamaño del gobierno nacional porque a Trump lo que le interesaba era bajar el gasto federal en dependencias o en actividades que él esperaba o que él dice que no son tan, tan productivas, ¿no? Y hay algo bien interesante porque esta falta de acuerdo entre las cámaras, primero tiene un detalle muy importante. Donald Trump es del Partido Republicano. Bueno, pues los republicanos, ¿sí? Son la mayoría tanto en la Cámara del Congreso, es decir, diputados, como en el Senado, en la Cámara Alta, como se le conoce. Pero todavía no tiene los votos suficientes Donald Trump para aprobar el presupuesto de egresos e ingresos o el proyecto de asignaciones presupuestarias. Le faltan 60 votos. Se espera que en estos meses ya puedan entonces tener este acuerdo para volver a abrir las dependencias. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Se cierran las dependencias principales y solo se quedan abiertas las que son necesarias de la vida diaria de todos los estadounidenses. Alguien me preguntó, oye, José, esto evidentemente va a reducir el gasto en Estados Unidos, ¿no? Sí, va a reducir el gasto, sobre todo el gasto o el ingreso de las personas que trabajan en las dependencias que se cierran. Pero a nivel general, la verdad es que esto no va a afectar. Fíjense, a nivel general en las inversiones. Aquí está el histórico desde 1981 de los cierres por falta de acuerdo en esta ley de presupuesto en Estados Unidos y los días que ha durado. Curiosamente, el cierre que ha durado más fue en 2018, que duró 35 días, un mes y 5 días, ¿no? Pero esto no ha afectado a los mercados financieros, ¿no? Dice, lo que ponemos acá es un cierre parcial del gobierno, es algo disruptivo, en México pues, no se da, ¿no? Afecta especialmente a los empleados federales, pero el impacto en los mercados financieros no es, pues la verdad es que no se da, ¿no? La rentabilidad del Standard Poor's durante los 3, 6 y 12 meses posteriores, por ejemplo, al último cierre parcial del 2018, fueron de 15,8, 21,9 y 33,4% de rendimiento respectivamente en los 3, 6 y 12 meses posteriores al cierre del 2008. ¿No? Entonces, pues la verdad es que este cierre, como pudiéramos pensar que la economía se detiene, no afecta en los mercados. Así es que los que estamos invirtiendo en dólares, en renta variable, concretamente en Standard Poor's o lo que se llama dinámico en dólares para nosotros, no afecta. ¿Ok? Este es el resultado este es el resultado de los principales índices, monedas y los commodities como el petróleo, como lo es el gas, como es el oro y es la plata, sale desde el 2020 agosto a agosto 2025. Lo hicimos 5 años, agosto, agosto. ¿Vale? Lo que pasó, que ha sido muy interesante, el Standard Poor's 500, ¿por qué hablamos del Standard Poor's? Porque es uno de los índices más antiguos y por ser uno de los índices más antiguos, yo tengo el histórico del Standard Poor's por ahí de los últimos 151 años, en donde dicho sea de paso, en el 70% de esos años Standard Poor's tuvo plusvalía y en el 30% tuvo minusvalía, por lo tanto la conclusión es los mercados bursátiles en el largo plazo son a la alza y está demostrado estadísticamente. Pero bueno. En septiembre los mercados avanzaron en todos los ámbitos, contra todo y este cierre de Estados Unidos a nivel gubernamental. Y el Standard Poor's 500 registró en los últimos 15 años su mejor septiembre. Esto es muy importante, ¿no? Los sectores que más crecieron en el Standard Poor's, evidentemente fue el sector tecnológico. Y aquí vemos cómo se han movido los índices en estos últimos 5 años y podemos ver cómo el índice Nasdaq, empujado por todo este término de la inteligencia artificial, ha tenido grandes años. Y el índice de China, ¿no? Ha tenido ya un crecimiento, una recuperación interesante, sobre todo en los últimos, desde 2024 al 2025. Oye, me han dicho, oye, China puede ser una buena alternativa para invertir, por ejemplo, en los productos que tenemos en Allianz. Sí, la verdad es que ha dado rendimientos muy interesantes, arriba del 50% anual, es decir, septiembre 24, 25. Sin embargo, hay que estar observando a China de manera detenida para no pecar de largoplacista, ¿no? Y poder mover el dinero rápidamente, ¿no? Ahí tenemos los commodities. El oro está siendo una buena alternativa estos últimos meses, pero recordemos que el oro es un refugio para los inversionistas. Es decir,
cuando bajan los mercados, muchos inversionistas buscan el oro. Entonces el oro sí puede ser un refugio para no perder, no tener minusvalías tan pronunciadas, pero al final del día es un commodity y se mueve mucho en volatilidad por el tema de la ley de la oferta y la demanda. Estos son los principales índices, monedas y commodities a nivel mundial. Aquí está el Standard Poor's a septiembre de este año. Como dijimos hace un momento, la renta variable en el Standard Poor's, que es una renta variable estadounidense, tuvo su mejor septiembre en los últimos 15 años. ¿Sale? Y el optimismo de los mercados está en el tono del avance de la inteligencia artificial. ¿Sale? Yo creo que Standard Poor's, hay muchas empresas con inteligencia artificial en este índice. También Nasdaq puede ser una gran opción, ¿no? Entonces, se espera que haya grandes rendimientos en los próximos años gracias a las empresas tecnológicas y a las empresas tal vez no tecnológicas que están adoptando la inteligencia artificial como estrategia de futuro, ¿no? Y en lo que va del año, la combinación de este optimismo tecnológico, los cambios de la política monetaria, lo que está haciendo la Fed, ¿no? Han impulsado la tendencia del rendimiento sólido en estos sectores. Si se dan cuenta, déjenme poner aquí mi plumita, y aquí yo puedo decir que entonces renta variable es una muy buena opción, pero de largo plazo. El Standard Poor's, en lo que va del año, septiembre 24, septiembre 25, lleva un rendimiento en dólares de 14.8, en el mes 3.7. Y acá están los diferentes sectores. Por supuesto, los dos sectores más fuertes que tiene el Standard Poor's es el IT, que septiembre 24-25 ha tenido un rendimiento del 22.3, en septiembre del 7.2. Evidentemente, los industriales también han tenido rendimientos muy interesantes, y el sector de comunicaciones y servicios, donde aquí están empresas como Amazon, empresas como Meta, empresas como Google, ¿no? Donde ha tenido septiembre 2024-25 un rendimiento del 24.5, y en septiembre de este año un rendimiento del 5.6. ¿Va? Entonces, esto es muy importante. No, perdón, corrijo. Este rendimiento de 14.8, 17, 23 es enero, perdón, es enero-septiembre. Ahí tuve un error, va a quedar grabado mi horror. Lo bueno es que estamos en programas en vivo. Es enero-septiembre, repito. Entonces, el IT ha tenido enero-septiembre un rendimiento del 22.3, ese sector, y en septiembre solamente el 7.2. Mucha gente me dice: "Oye, José Ángel, pero pues, nos vimos en muchos aprietos cuando Trump lanzó sus aranceles como si estuviera disparando cohetes por todos lados, como el bolo padrino, ¿no? Para ti 100, para ti 50, para ti 30". Repito, él está defendiendo su mercado interno. Podemos pensar que está equivocado o no, pero lo contrataron para defender su país económicamente hablando, ¿no? Y así es. Y creo que es lo correcto desde el punto de vista pragmático, ¿no? Pero ¿cómo es que se están dando estos rendimientos? A pesar de que en enero, no, febrero, marzo, abril, tuvimos una minusvalía del 19%. Miren, aquí les traigo estos históricos, ¿no? ¿Qué vemos en esta gráfica? Vamos a ver el 25. Aquí tenemos 2025, y esto es el Standard Poor's contra la rentabilidad del año calendario. Y fíjense que hay una conclusión bien interesante. A pesar de las caídas interanuales promedio del 14.1, caídas me refiero minusvalías, que son las que están en rojito aquí y los pueden ver ustedes en la gráfica, las rentabilidades fueron positivas en 34 de los 45 años que tenemos en el histórico aquí. A mí no me crean, ustedes investiguen. Invertir en renta variable estadísticamente y comprobado es rentable en el largo plazo. De los 45 años, desde de 1980 a 2025, que son 45 años, hemos tenido 34 entre 45 plusvalías en el 75% de los años. ¿Se acuerdan que yo tengo el histórico de los últimos 150 años, en donde de esos 151 años la plusvalía ha sido en el 70% de esos 151 años, y 30% de minusvalía en esos 151 años? Pues aquí está confirmado, en estos últimos 45 años las plusvalías han sido en el 75% de los años, y minusvalías en el 25% de los años. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Por ejemplo, en 2025 a septiembre
sí, en lo que va del año ya hubo una minusvalía de 19%. Ya se presentó una minusvalía de 19% que concretamente fue entre febrero y mayo de este año, cuando vino toda esa guerra arancelaria, y muchos decíamos, hay solo dos sopas, o está blofeando el señor Trump, o realmente viene una recesión en Estados Unidos. Resultó que era más un bluff, ¿no? Con cara de negociación, porque empezó a negociar y los mercados empezaron a crecer. ¿Cómo se interpreta esto? Que a pesar de la caída de ese momento de 19%, ya se recuperó el 19% y lo que va de enero a septiembre vamos en el 14% de rendimiento en dólares. ¿No? En 2024 hubo caídas hasta del 8%, pero tuvo un rendimiento del 23%. Y en 2023 hubo caídas hasta del 10%, pero tuvo el 24% de rendimiento. Sí, claro, si vemos el 2022, tuvo caídas profundas del 2025 y ahí la minusvalía de todo el 2022 fue del 19%. Ahí están los efectos del COVID. Entonces, así podemos ir viendo, ¿no? Claro, por ahí en 2009, ¿se acuerdan 2009? Cuando fue la burbuja inmobiliaria donde casas se hipotecaban y se rehipotecaban y se rehipotecaban y gente empezó a ganar mucho dinero. Claro, hubo una burbuja inmobiliaria tremenda donde era padrísimo rehipotecar tres, cuatro veces tu casa en Estados Unidos, pero una burbuja, alguien llegó, le puso un alfiler, pum, y explotó. Debo decir de paso que ahí fue cuando mi esposa y yo quebramos económicamente quiebra, que hoy es una bendición porque aprendimos mucho de lo que le estoy diciendo ahorita y gracias a Dios hemos crecido mucho. Pero bueno, ¿no? Ahí hubo caídas hasta del casi 50% y evidentemente la plusvalía global en ese año 2009 fue del 38%. Pero la conclusión es muy clara. A pesar de que las caídas, estas caídas en rojito interanuales, si sacamos un promedio, son del 14,1%, las rentabilidades del Standard Poor's fueron el 75% de estos 45 años que estamos presentando en este momento, ¿no? ¿Y cuáles han sido las empresas? Porque la gente dijo, José Ángel, ¿y dónde invertir en este 2025? ¿No? Bueno, el Standard Poor's, que tiene 500 empresas, ¿no? Enlistadas en ese índice, que vienen de las calificaciones que les dan las calificadoras, en este caso del Banco de México, así como en el índice de precios y cotizaciones, están las 33 empresas enlistadas en el IPC, que son calificadas por calificadoras de estas empresas en México. Aquí están las empresas principales en 1985, estas de verde. Ahí está IBM, Exxon, General Electric, General Motors, AT&T, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de Kodak? ¿Alguien se acuerda de Kodak? Yo usaba Kodak, ¿no? Cuando los rollitos y había una fotografía Aguirre en Plaza Dorada, que ahí ibas tú con tus rollos, tus cuarenta y tantos rollos, y tardaban semana y media en darte tus fotos y algunas salían borrosas. Bueno, pues Kodak pertenecía a las 10 empresas más importantes en 1985, que representaban 251 billones, tal cual, ¿no? Fíjense cómo en 95 fue cambiando, entró Coca-Cola, Walmart, ya Walmart empezaba a jugar y aquí ya no está, ya no está, ¿cómo se llama? Kodak, ¿no? De repente en 2005, pues la que permanecía era Exxon todavía, General Electric, IBM de las verdecitas, Walmart, pues se mantenía, pero empezaron a entrar otros jugadores, Pfizer, Citigroup, Microsoft, en los 15, 2015 pues todavía está Exxon y General Electric, todavía ahí rascando ahí ¿cómo se llama? El ranking de las 10 más importantes. Y ya en 2025, pues ya ninguna de las que conocemos está. Obviamente IBM, General Electric ya no está. Ahora están las que todos conocemos, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Beta, Tesla, Broadcom, Berkshire Hathaway, que es Ay, se me fue el nombre ahorita se me fue el nombre del inversionista, lo tenía tengo varias frases de él, ¿no? Ahorita me acuerdo, ¿no? Entonces está JP Morgan y Berkshire Hathaway de los 15, ¿vale? Estos son las principales empresas, las 10 empresas más importantes o más grandes que pertenecen al Standard Poor's, ¿no? Tengo muchos clientes que están invirtiendo en Standard Poor's. Si tú todavía no eres nuestro cliente y no estás invirtiendo en Standard Poor's, vente con nosotros porque tenemos beneficios importantes. Hace rato hablaba yo del tema de la carga fiscal. Tenemos productos en donde tienes el artículo 93 y hay un diferimiento, perdón, de los impuestos a través del año. Mientras tu dinero esté ahí, al ser nosotros una empresa aseguradora, tu dinero se convierte en una suma asegurada por sobrevivencia.
ese dinero mientras esté ahí, por ley, artículo 93, ahí está en la ley de ISR, búscalo, se va difiriendo el impuesto y no tienes que pagarlo mientras esté ahí, por lo tanto no tienes que declarar impuestos. ¿Vale? Entonces, sí, pagas impuestos, si requieres dinero, hay un 20% de retención sobre intereses reales. Pero bueno, estas son estadísticas bien importantes que nos hacen ver que estas empresas que todos conocemos, que están en el Standard Poor's, nos pueden dar muy buenos rendimientos en un futuro. ¿Cómo está la volatilidad de los mercados? Pues bueno, este es el histórico, ¿no? De enero-septiembre de 2025. Standard Poor's 14.73, Nasdaq 19.12, el Hang Seng, lo que les decía, que es el índice de las empresas en China 36.72 y el Eurostock 50, donde están las 50 empresas más importantes de la comunidad europea. Por ahí tengo un inversionista que está tanto en dinámico en dólares como en el Eurostox, pues así están los comportamientos, ¿no? Y bueno, y aquí hay algunos temas, ¿no? Ya hay una tregua arancelaria entre China, ¿no? Y Estados Unidos que se ha mantenido frágil, o sea, hay una tregua, pero se mueven las alas, ¿no? Hay mucha tensión, la tensión del mercado el Medio Oriente, ¿no? Todo lo que está pasando en Gaza, en la Franja de Gaza e Israel, que toda la semana pasada en algunos artículos que vi en Instagram ya estaba declarando Trump la paz. Yo lo deseo, ¿no? Lo deseo y también que en Rusia y Ucrania termine esto porque independientemente de los mercados bursátiles, la volatilidad o no, pues la verdad es que nadie merece tener este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero estos son los mercados, ¿no? En enero, septiembre de 2025 y estos son los mercados en los últimos 5 años. ¿No? Hay una cosa muy importante, todo lo que les dije del crecimiento de Estados Unidos es una economía resiliente y se espera que esa resiliencia siga impulsando el crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo y seguirá siendo, desde mi punto de vista, por muchos años, la economía más grande del mundo, ¿no? Entonces, y es probable que la inflación en los próximos años, en los próximos 12 meses se modere y eso puede causar que la Fed siga decidiendo bajar las tasas de interés, ¿no? Esta reducción de las tasas de interés y la mejora del crecimiento mundial apunta todavía a un dólar un poco más débil, pero con unas curvas de rendimiento más pronunciadas en Estados Unidos. Ahí va a haber algo interesante, ¿no? Todavía se espera que el dólar esté débil a nivel mundial, pero los rendimientos de las bolsas sigan en crecimiento interesante. Aquí están los rendimientos, Standard Poor's en 5 años 94.07, saquen el promedio, divídanlo entre 5, Nasdaq 113.45, el Hansen 11.24, me dirán, oye, ¿por qué está más bajo con relación al 2025, enero o septiembre? Bueno, porque ha venido una franca recuperación del Hansen en los últimos 2 años, ¿no? Aunque en promedio en los últimos 5 años ha sido 11.24 porque tuvo plusvalías por ahí de 2020, 21, por ahí estuvo. Y el Eurostox 72.83. Entonces, pues sí, la estrategia desde el punto de vista financiero, llámese cash, llámese dinero, es meter dinero en renta variable y tener esta visión de largo plazo. Aquí les dejo una vez más mi canal de YouTube. Les invito a que se suscriban. Ya pasamos de los 300 suscriptores el día de ayer, cosa que me da mucho gusto. Ya sé que hay páginas que tienen millones de suscriptores, pero para mí que soy generación X con mentalidad de millennial y no sé de centennial, pues para mí me emociona que ya 303 personas ya están suscritas a nuestro canal. Quiere decir que ya tenemos llenado uno de los auditorios, por ejemplo, de la UPAEP. No, no sé, perdón, es mi comparación, ¿no? Entonces, ya estoy muy contento con eso. Y bueno, ¿qué soluciones tenemos nosotros? ¿No? Nosotros pertenecemos y representamos a Allianz. Tenemos productos con eficiencia fiscal tanto de diferimiento de impuestos como de exención de impuestos. Oye, José Ángel, pero ¿no Allianz es una aseguradora? Sí. Oye, yo no conozco aseguradoras que tengan inversiones en renta fija, en renta variable. No, la gran mayoría es en UDIs y UDIs no es invertir. Lo que estás haciendo es permanecer tu poder adquisitivo de tu dinero. Pero si hoy tienes en un producto de una aseguradora 100,000 pesos y en 20 años tienes, voy a decir un número, 700,000 pesos, pues simplemente hay que entender que esos 700,000 pesos son los mismos 100,000 pesos a valor actual. ¿No? No es que ganaste algo per se, simplemente mantuviste tu poder adquisitivo, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos la posibilidad como administradora de activos de tener beneficios fiscales de diferimiento y de exención para los inversionistas que les interesa mucho renta fija o renta variable. Además,
son vehículos de inversión confidenciales y con seguridad patrimonial superiores al mercado. Aquí no hay secreto, aquí hay secreto bursátil, el secreto bancario se acabó, ¿no? Tengo una clienta que me dijo, oye, José Ángel, me acaban de liquidar, me depositaron tanto en mi banco y me habló la ejecutiva a la media hora que qué voy a hacer con ese dinero. Claro, ya no hay secreto bancario con todo lo que eso implica, ¿no? Porque además el dinero está visible también para el SAT, ¿no? Y tenemos una amplia gama de opciones de inversión, ¿no? De distintas monedas y mercados, ¿no? Tenemos mercados, obviamente Estados Unidos, europeos, asiáticos, por supuesto nacionales, que permiten cubrir necesidades de cualquier inversionista que está buscando liquidez. Hay productos, por ejemplo, el Optimax Elite es un producto con liquidez total o parcial de cada 72 horas, donde hay una indemnización para los beneficiarios y los beneficiarios en el fallecimiento del titular reciben esa indemnización libre de impuestos, donde hay una eficiencia fiscal, ya lo dije, diferimiento de impuestos y exención de impuestos, con diferentes alternativas de inversión y donde hay inembargabilidad, porque las sumas aseguradas por ley son inembargables. Y además te damos una capacidad de confidencialidad y solidez impresionante de una de las empresas más grandes del mundo. De hecho, la aseguradora más grande del mundo, no dicho por mí, sino por la empresa Brand Directory, que hace todo un rango de empresas a nivel mundial. Allianz a nivel mundial es la empresa número 25. Está Apple, está Amazon, claro, todas esas muy grandes, pero como empresa es la número 25 este año, pero como aseguradora en el ranking está en el lugar número uno en ese ranking de Brand Directory. Entonces, la verdad es que si no estás invirtiendo con nosotros, pues vamos a platicar. Tienes que conocer nuestros productos, tienes que conocer todo lo que estamos haciendo. Si ya estás invirtiendo o tienes algún otro producto mío, pues vamos a platicar también de esos productos que son muy importantes. Mándame un WhatsApp si quieres que podamos platicar de ello. Aquí te dejo mi código QR. Y bueno, pues con esto terminamos este paquete fiscal 2026 para México, perspectivas, tendencias del mercado internacional. Tú saca tus propias conclusiones. Esto va a quedar sumamente grabado. Voy a tener un espacio para preguntas y respuestas, solo que voy a dejar de grabar, ¿no? Ya para que esto quede como tal. Si alguien tiene una pregunta aquí, en unos minutos lo vamos a poder hacer. Aquí te dejo mi WhatsApp para que me puedas buscar. Si estás viéndolo grabado en YouTube, muchísimas gracias. ¿No? Me puedes buscar también por WhatsApp. Gracias por tu tiempo, gracias por este gran espacio que me diste. Yo soy José Ángel Arán y soy agente de inversiones con especialidad agente de seguros con especialidad de inversiones. Aquí Juan Carlos Carrillo me puso Warren Buffett, gracias. Tengo frases de él de memoria y de repente se me fue, dicen que el alemán ya me va llegando. Gracias, Juan Carlos. Warren Buffett, efectivamente, uno de los inversionistas más importantes del mundo, que por cierto vive una austeridad no republicana, realmente vive una austeridad, de a de veras, no anda ahí tirando rostros, sino más bien anda administrando muy bien sus inversiones. Voy a cerrar ya la grabación.